Perfecto. Bueno, fíjense que luego el activo hace su recorrido, en este punto hace un simétrico, fíjense que la parte justamente de los máximos en el que justamente el precio respeta acá, fíjense que justamente los máximos descienden, ¿sí? Generando justamente, fíjense cómo respeta esta línea de máximos descendentes y justamente cuando el activo rompe, cómo lo trabaja de soporte, ¿sí? Fíjense, e incluso dejando... Este no funciona, ¿no? Sí, ya está este. Ah, bueno, vamos con el mouse. Fíjense, incluso dejando, obviamente, rechazo, ¿sí? Típico de una criptomoneda. Pero bueno, fíjense que justamente en esta parte el activo se comprime. Fíjense cómo el activo en la parte de arriba desciende y la parte de abajo, los mínimos de apoyo, ascienden. Fíjense que mismo de manual, el activo rompe, ¿sí? Importante siempre en la ruptura, agréguenle volumen, ¿sí? Para ver si justamente hay interés y fuerza a la dirección en la que ustedes están buscando. Fíjense que el activo rompe, ¿sí? Hace un mini ajuste sobre esa línea y ¡pum! Justamente hace la altura, no sé si llega, en este caso llega hasta esta zona. No, pero es otra cosa. Entonces fíjense cómo el activo justamente no respeta en este caso, pero llega hasta esta zona, ¿sí? Casi 3/4 del objetivo. Fíjense luego, el activo ajusta con una cuña descendente, ¿sí? Y fíjense que vuelve a romper en forma de canal, justamente un canal ascendente. Todo esto dentro de, fíjense, si se van siempre a temporalidades más altas, fíjense que ya el activo está justamente como rompe esta consolidación, ¿sí? Es un activo que ya está en gráfico diario, está muy sobrecomprado, ¿sí? Fíjense que incluso es en forma de cohete casi la subida, ¿sí? Es muy vertical, siempre que un activo es muy vertical, siempre tiene su ajuste, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se tomó el trade justamente? Fíjense que el activo está en forma de canal y justamente fíjense cómo la parte de abajo, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Fíjense cómo siempre justamente respeta una línea de 29 grados, ¿sí? Básicamente es algo aceptable, una tendencia con una aceleración básica, ¿sí? La idea de una tendencia, ahora lo voy a estar explicando, ¿sí? Yo espero que una tendencia con fuerza me dé una fuerza angular de casi 60 grados, ¿sí? Cuando el activo va disminuyendo eso, que ahora lo vamos a ver, ustedes ya juegan con la fuerza de la tendencia, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense cómo el activo justamente respeta esa zona, rompe justamente esta compresión en la que hace el precio. Fíjense que justamente el activo llega a esta zona, como respeta justamente este trazado. Fíjense que justamente el activo en esta zona comprime, ¿sí? Comprime para luego salir de esa compresión, ¿sí? Esto básicamente es un triángulo ascendente tipo 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque está muy consolidado justamente en esa zona el activo, ¿sí? Fíjense que el activo rompe, apoya sobre esa zona, ¿sí? Y justamente está en un nivel crítico de negociación. Fíjense cómo el activo cada vez que llega a esta zona se manifiesta, ¿sí? Fíjense que justamente el activo está ahí. Pero bueno, justamente el trade se mandó justamente acá, ¿sí? Justamente el trade se mandó en esta zona para cerrarla justamente si se nos da a favor por esta zona, ¿sí? Bueno, vamos entonces a explicar lo del día de hoy, línea de tendencia. A eso ahora lo vamos a explicar más rapidito. Primero vamos con línea de tendencia y después hacemos acordar al final, así no se deriva el Zoom hacia otro tema. Bueno, voy a utilizar Mercado Libre como ejemplo, un activo que venimos siguiendo muy de cerca. Recuerden que los PDF se mandan al grupo del libro de Murphy, ¿sí? Importante que estudien, ahora aprovechen el finde para estudiar justamente el libro de Murphy. Sí, yo quiero agregar una cosita. Hay mucha gente que en estos días estuvo ingresando al grupo, sí, es gente nueva.
así que voy a estar pasando los PDFs de patrones de consolidación, de reversión, todo lo que ya venimos viendo, lo voy a volver a pasar para esa gente que recién ingresó. Bueno, con línea de tendencia, entonces, saco indicadores, líneas de tendencia. A ver, primero voy a explicar cómo se mueve el precio, ¿sí? Cómo es la estructura de mercado, ¿sí? Ustedes acuérdense que para la gente que capaz que no es nueva, vamos a utilizar acá flecha. Justamente el activo se mueve impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? Esto es una estructura, justamente es un impulso, ¿sí? Y esta es la estructura dentro del impulso. Ustedes corríjanme si voy muy rápido, ¿sí? No, cripto, acciones, también divisas y demás. Justamente estoy explicando esa cripto que se mandó un análisis de scalping. Bueno, entonces, justamente el activo se mueve de esta forma, ¿sí? Esta es la estructura de mercado. Siempre justamente esta estructura, este impulso, ¿sí? Siempre tiene justamente su retroceso, ¿sí? Su ajuste en este punto, ¿sí? ¿Sí? Esto sería básicamente una tendencia alcista, ¿sí? Básicamente cuando el activo en estructura tiene mínimos más ascendentes, ¿sí? Mínimos ascendentes, mínimos más altos, ¿sí? Para que entiendan, y justamente máximos más altos, ¿sí? O sea, para hablar claro, serían altos más altos y bajos más altos. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Fíjense que siempre el activo se manifiesta cuando está en una tendencia alcista de justamente mínimos, ¿sí? Bajos, más altos, ¿sí? Más altos, fíjense que este bajo es más alto que este y este alto es más alto que este, ¿sí? Y bajista, esto sería lo que es alcista, ¿sí? Vamos a poner alcista, ¿sí? Sí, hay gente que capaz que está anotándolo. Recuerden que esto igual es lo básico, ¿sí? Claro, Esto estoy es lo explicando, más básico para la gente capaz lo básico para la gente capaz que nueva. Sí, esto obviamente se le agrega una estructura de Elliott que están en los videos, justamente estructura de Elliott. Vamos a rehacer el video, un zoom nuevo. Sí, a eso se le va a agregar ABC, justamente las formas de ABC, ¿sí? Tipo plana, zigzag. Bueno, pero eso ya es un poquito más justamente avanzado. Bueno, se me agregó. Bueno, esto es lo que es estructura alcista cuando el activo tiene mínimos ascendentes y máximos ascendentes, ¿sí? Mismo punto, lo que es bajista, ¿sí? Estoy viendo el chat, aguarden. Claro, para hacer un repaso, hay gente capaz que es nueva, ¿sí? Y se está explicando justamente para arrancar de cero, ¿sí? Bueno, lo que es bajista, justamente misma estructura, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Pero en este punto tienen, digamos, altos más bajos, ¿sí? En este punto el alto sería acá, el máximo, porque es una tendencia bajista, ¿sí? Fíjense, y mínimos más bajos, o sea, mínimos descendentes y máximos descendentes, ¿sí? Importante, esto es lo que es bajista, ¿sí? Esto es cuando tenés una estructura alcista y una estructura bajista, ¿sí? Hay otro tipo de estructura, ¿sí? Que es el tipo de estructura de consolidación, ¿sí? Este es estructura alcista, tendencia alcista, cuando el activo tiene mínimos ascendentes y máximos ascendentes, y el bajista cuando tiene mínimos descendentes y máximos descendentes, ¿sí? De consolidación es cuando el activo no tiene ni mínimos ascendentes ni máximos ascendentes, ¿sí? Fíjense, cuando el activo se mueve dentro de un rectángulo y tiene justamente máximos, mínimos a la misma altura, mismo rango de precio, ¿sí? Máximos que no logra violar el mínimo anterior, mínimos a la misma altura de rango de precio y así. El activo justamente está en un rango y esto es consolidación, ¿sí?
Consolidación. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Perfecto, bueno, seguimos. Bueno, si quieren, confíenlo, esto es algo muy básico, es como básicamente, fíjense cómo el activo, bueno, eso después lo voy a estar explicando en los gráficos, pero fíjense cómo el activo justamente se va moviendo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es ideal encontrar, cuándo uno saber identificar las etapas del mercado? ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejemplo justamente de una estructura, ¿sí? De un ciclo de ondas. El activo básicamente se mueve así, ¿sí? Entra justamente en una estructura de distribución, ¿sí? Y posteriormente hay una etapa de acumulación, ¿sí? Esto es lo que yo explico siempre en los videos, ¿sí? Que básicamente esta estructura, ¿sí? Cómo se mueve el mercado, tanto de impulso a retroceso, es una estructura de helio, ¿sí? Yo trato de explicar cómo lo utilizo yo lo utilizo en ruptura justamente de la salida de una etapa, ¿sí? No voy a buscar un ciclo helio dentro de una etapa de acumulación o donde no haya un ciclo helio, ¿sí? Entonces, justamente esta etapa es la de acumulación, ¿sí? Es cuando se van acumulando órdenes, ¿sí? De las manos fuertes, ¿sí? Pero no mueven el precio, ¿sí? Van acumulando órdenes y órdenes y órdenes y órdenes. Entonces el activo, justamente en esta etapa, ¿sí? Se va acumulando órdenes de compra, ¿sí? Para llegar a un punto en que, ¡pum!, revienta. Cuando revienta, justamente el activo hace esa estructura, ¿sí? Normalmente hace esa estructura alcista, ¿sí? Justamente es el inicio de una tendencia, ¿sí? Depende también de la temporalidad que busquen ese tipo de estructura, ¿sí? Y justamente ahí es donde ustedes arrancan una tendencia, ¿sí? Siempre tenés la etapa justamente de consolidación, ¿sí? Y justamente ahí es donde sobresale en ruptura siempre la tendencia, ¿sí? A ver, justamente impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, perfecto. Bueno, no voy muy rápido, avísenme, ¿eh? Dentro de ese impulso, dentro de esa onda, imagínense que ustedes están operando en H4, ¿sí? Ustedes están en H4, justamente esta estructura, este impulso, si se van a justamente media hora, ¿sí? Si ustedes están en media hora, van a ver que el activo justamente, vamos a explicarlo bien, estoy metiendo tendencia con Elliott, así ustedes nos pueden explicar, entender bien, obviamente puede haber un zoom de Elliott más clarito, pero bueno, fíjense que dentro de ese impulso, el activo, si ustedes van a temporalidades más cortitas, donde va a haber más velas de formación, ustedes imagínense que cada impulso tiene una duración de 4 horas por vela, y entonces si yo me voy a media hora voy a tener más velas justamente en esa estructura. Fíjense que justamente el activo dentro de ese impulso se va a mover también de la misma estructura, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Esa es la misma estructura, ¿sí? Obviamente en temporalidades más cortitas, ¿sí? Fíjense que justamente ese impulso, si yo me voy a temporalidades más cortitas, tengo la estructura de una tendencia, en este caso alcista, con mínimos ascendentes y máximos ascendentes. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? No, yo te recomiendo que en la consolidación directamente no operés, ¿sí? Operá cuando el activo sale de esa estructura, ¿sí? Porque vos ahí en ese momento vos imaginate que si el activo vos lo agarrás en salida de estructura, vos ya estás agarrando la tendencia, ¿sí? La mano fuerte justamente hace que el precio se salga de esa zona para tener una dirección, ¿sí? Vos tenés que ir atrás de esa dirección, ¿sí? Yo no recomiendo nunca operar un rango, ¿sí? Justamente hay mucha gente que lo hace,
que justamente compra acá abajo y vende arriba, ¿sí? No. Yo busco lo que se explica acá en los videos, la estructura Elliott en ruptura, ¿sí? Cuando el activo me rompe, ¿sí? El activo rompe esa estructura, ¿sí? Hace un pullback, ¿sí? Y ahí yo ya te estaría tomando onda 1 con onda 2, ¿sí? Y ya metería una extensión de Fibonacci para saber hasta dónde va a llegar la onda 3. Creo que esto, ahora voy a explicar igual, esto creo que no se grabó, ¿no? Nosotros hicimos un zoom, pero bueno. Bueno, voy a explicar esto, así no se van mareando. Sí, importante siempre el trazado de la línea de tendencia. Entonces, esto es un tema muy complejo, por eso trato de explicar todo. Claro, no, vos tenés que operar siempre una tendencia. ¿Sí? Si operás un rango, no. Pero bueno, fíjense, ustedes tienen que marcar la línea de tendencia. ¿Sí? Cuando una línea de tendencia ustedes marcan 2 puntos, es importante. Tiene que haber mínimo 2 a 3 puntos, justamente en la tendencia que trazan. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense que el activo, yo estoy tocando 2 puntos, ¿sí? Lo más normal es que el activo toque 3 puntos, ¿sí? Para una línea de tendencia, digamos, más amplia, consecuencia más amplia. Ahora, normalmente, si esta línea a ustedes, ¿sí? Le da más de 30 grados, ¿sí? Siempre la aceleración de la tendencia es fuerte. ¿Sí? Ustedes imagínense que el activo no siempre, ¿sí? No siempre, si ustedes trazan una línea, ¿sí? De más de 30 grados, imagínense que el activo no siempre va a hacer esto. ¿Sí? Si ustedes están por encima del valor de una línea de tendencia de 30, la tendencia es fuerte. ¿Sí? Ni hablar si están de 60, ¿sí? De 60 ya es muy fuerte. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de una tendencia muy fuerte, ¿sí? De algo vertical sería. Esto es lo que dice Murphy, ¿sí? De manual. ¿Sí? Entonces, el activo siempre, ¿qué va a hacer? Ustedes trazan una línea, justamente tienen una línea que justamente el activo le está respetando justamente 30 grados para arriba. Entonces, el activo normalmente va a ser impulso, ajusta. ¿Sí? Impulso, ajusta. Y si en este caso ajusta, pero rompe la línea de tendencia, eso es lo que yo quiero explicar, ¿sí? Con la famosa ruptura de tendencia y cambio de tendencia, eso no es válido. ¿Sí? Acá el activo puede romper la línea que ustedes trazan y eso no quiere decir que el activo va a cambiar de tendencia. ¿Por qué? Porque ya de manual van a tener ustedes que este mínimo ya es más alto que este. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar que el activo me cambia de tendencia cuando estoy teniendo mínimos ascendentes? Todavía sigo con una estructura alcista. ¿Sí? Entonces, cuando el activo hace esto y rompe esa línea y vuelve a subir, ¿sí? Acá entra la gente novata en venta. ¿Sí? Acá tienen que ustedes ver lo que hace el precio. Entonces, si ustedes justamente ven que el activo llega a este punto, ¿sí? Lo que tienen que hacer es cambiar el trazado de la línea. ¿Por qué? Porque ya significa que justamente esa tendencia está perdiendo fuerza. ¿Sí? Imagínense que ya de 30 grados, ¿sí? Ya me está bajando a una línea de 20 y pico. ¿Sí? Va perdiendo fuerza. Y así. Entonces. Pero sigue siendo alcista. Todavía Lo que dije, sigue siendo alcista. Cuando el activo respeta los mínimos ascendentes, si no quiere decir que el activo cambia de tendencia. Hay mucha gente que hace esto. También te vamos a sacar esa línea. Hay mucha gente que hace esto. Ven que el activo hace esto, respeta, pum, rompe, pulva, venta. Me forré. Sí, me forré porque hizo pulva, como dicen todos. No, esto no es válido. ¿Sí? Esto no es válido. ¿Sí? El activo para que rompa la tendencia, ese ejemplo sería así. ¿Sí? Rompe,
¿sí? Pulva, pum, ¿sí? Entran en venta justamente en este punto. ¿Sí? Esto no es válido, ¿por qué? Porque fíjense que todavía ustedes tienen mínimos ascendentes, ¿sí? Tranquilamente eso puede ser un ABC corrigiendo toda esta onda impulsiva, ¿sí? Si es una onda justamente con aceleración, ¿sí? El retroceso va a estar un poquito más extenso, ¿sí? Eso no quiere decir que hay cambio de tendencia acá tan solo con un rompimiento de línea, ¿sí? Incluso el rompimiento de línea ustedes lo tienen que justamente modificar, ¿sí? Entonces, ¿Puedo decir algo? No, quiero contar una cosa nada más, que lo que suele pasar en estos casos, ¿sí? Lo que yo me doy cuenta que mucha gente a veces me pregunta, es que la gente que suele ser novata o principiante en esto, ¿qué hacen? Se apresuran, ¿sí? ¿Por qué? Porque ven un movimiento muy corto del mercado y entonces ven que el precio baja y ya entran en venta. Pero lo único que están haciendo es comerse parte del retroceso de ese canal alcista, ¿sí? Entonces ahí ya empiezan a tocar los stop y bueno, es todo un tema. Pero que baje un poco no quiere decir que ustedes ya tienen que vender. O sea, tienen que estar seguros de que haga una estructura bajista para entrar en. Si no, simplemente se van a comer parte del retroceso. exacto, bueno, medio que el mouse estaba medio fallando, pero bueno, ¿No? fíjense. Entonces, si el activo hace esto, tengo mínimos ascendentes, ¿sí? Incluso si rompe, pulvea, ¿sí? Sigo teniendo mínimos ascendentes. Acá no hay un cambio de estructura. ¿Cuándo hay un cambio de estructura? Cuando el activo hace esto. Cuando el activo sube, ajusta, ¿sí? Sube, ajusta, y ya tengo. En este punto me rompe. Perfecto. Eso no quiere decir todavía que yo tenga justamente un cambio de tendencia. Imagínense ustedes, anótenselo. Para tener un cambio de tendencia, tienen que tener dos puntos nuevos en la estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo justamente mínimos ascendentes, yo acá no tengo mínimos ascendentes. Entonces, mi punto 1, mi pilar número 1, es que ya estoy teniendo justamente un mínimo descendente. ¿Sí? Mi pilar número 1, estoy teniendo mi mínimo descendente. ¿Por qué? No. Se me jodió el mouse. Vamos a seguir así. ¿Por qué? Porque justamente tengo en esta estructura el mínimo más descendente, es más bajo que el anterior. Perfecto, eso solamente es el pilar 1. ¿Sí? Eso me voy anotando, como siempre digo, ustedes se van anotando todas las confirmaciones. Cuando uno opera, ¿sí? Tiene que tener básicamente un cuadernito al lado, ¿sí? Y bueno, como yo más o menos indiqué justamente cuando estábamos haciendo un scalping, que lo mandé en el grupo, ¿sí? Tengo confirmación 1, tengo confirmación 2, y van anotando, van anotando. ¿Sí? Cuando uno tiene todas las confirmaciones que le da el mercado, ¿sí? De su análisis, con estudio, por eso siempre hago hincapié que lean el libro de Murphy, ¿sí? Que pídanselo a Federico, que él lo pasa en el grupo y demás, son casi 600 páginas de libro, ¿sí? Pero estudienlo, practíquenlo en el gráfico. Bueno, entonces, ¿yo qué necesito acá? Necesito que el activo me haga justamente un alto más bajo, ¿sí? Si el activo me hace un alto más bajo, ya está, bueno, bien. Si el activo me hace un alto más bajo, ya tengo otro pilar más, ¿sí? Entonces, pilar 2, máximo más bajo, o sea, máximo descendente. Perfecto. Tengo justamente un mínimo más bajo que este y un máximo justamente más bajo que este, ¿sí? Ahí ya tengo una estructura bajista, solamente con máximos y mínimos. ¿Eso quiere decir que cambio de tendencia? No. No. Acá que tienen que buscar ustedes. Porque tranquilamente, este ejemplo, ¿sí? Puede ser
una onda zigzag plana, ¿sí? Obviamente plana si el activo llega más arriba, esto después lo voy a estar explicando más claro, ¿sí? El activo puede hacer, ahí más o menos, ¿sí? Igual sigue siendo descendente, puede ser una onda zigzag plana, ¿sí? Justamente inclinada, ¿sí? Eso después lo voy a estar explicando, ¿sí? Las ondas justamente de zigzag plana, ¿sí? En forma de zigzag y demás, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo que buscar acá? Una estructura de gráfico. Necesito un patrón chartista que me diga, bueno, che, mirá, tenés un mínimo descendente, un máximo descendente, bueno, perfecto. Ahora busca un patrón que te diga que el precio puede ser que se revierta, ¿sí? Importante, acá que vas a buscar, ¿sí? Un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Importante, un tip, cuando la línea de cuello, ¿sí? Está inclinada en contra de la tendencia, ¿sí? Miren buen ojo que el activo puede ajustar e incluso continuar. Porque ustedes siempre fíjense, si ustedes están viendo los videos de YouTube, el objetivo mínimo de la ruptura del patrón, ¿sí? Cuando el activo rompe la base de cuello, yo espero un pullback, ¿sí? Con volumen importante y entro en venta. Perfecto, eso ya es válido. ¿Cuál es mi objetivo mínimo? La altura de la cabeza, ¿sí? Yo mi ganancia la voy a cerrar como mínimo en este punto, ¿sí? Justamente esto es un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Cuando el activo justamente hace un máximo, justamente hace un mínimo, luego hace un máximo nuevo, cae, hace un mínimo justamente a la altura de directriz inclinada, en este caso sobre la de cuello, me vuelve a hacer un máximo, no logra violar el máximo anterior y el activo, ¡pum!, cae, ¿sí? Esto obviamente también se puede trazar justamente una onda zigzag plana, una onda plana, perdón, ¿sí? Una onda plana de corrección, para luego pensar que capaz que el activo vuelve a subir, ¿sí? Por eso es muy importante ver cómo reacciona el activo en esta zona, ¿sí? Eso es importante. Ahora, cuando el activo hace justamente hace, ¿sí? Máximos y mínimos ascendentes, ¿sí? Y justamente llega a esta zona, ¿sí? Hace un máximo nuevo, ¿sí? Y el activo cae, ¿sí? En este punto, ¿sí? Yo quiero explicar justamente este patrón chartista, cómo es válido. Fíjense que ahí ustedes pueden identificar un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Pero la estructura sigue siendo alcista. ¿Por qué? Porque tengo máximos ascendentes, pero justamente no tengo, perdón, mínimos ascendentes y justamente no tengo máximos ascendentes, ¿sí? Solamente tengo un pilar. Eso no me quiere decir que el activo va a romper y cambiar la tendencia. No, incluso cuando la línea de cuello va en dirección de la tendencia, ¿sí? Normalmente este patrón, como es de reversión, se transforma para continuación del precio, ¿sí? Eso no se descarta que el activo justamente cumpla el objetivo mínimo, si van a ver que el activo rompe, pulvea su objetivo mínimo y luego retoma su subida, ¿sí? Sí, igual ahora estamos hablando de tendencias, los demás videos están en YouTube, ¿sí? Nosotros utilizamos Fibonacci, zona horaria de Fibonacci, canal de Fibonacci y demás. Eso se va a estar explicando de a poquito para que entiendan. También estamos armando todo un video. Estamos tratando de armar casi 100 videos de contenido para la nueva academia. Pero bueno, todo ese material va a estar dentro justamente de ahí. No, me acoto algo igual. El que preguntó eso, que chusmee en YouTube, porque ya tenemos un video sobre Ahí está, Fibonacci sí, de y dura como Fibonacci. 40 minutos, así Sí, que tiene y para ver. cortito, te diría, para hablar de No, Fibonacci sí. hay horas. Pero bueno, seguimos. Bueno, ¿se entendió esta parte? ¿Cómo interpretar la ruptura? ¿Sí? Y no caer justamente en la trampa del mercado.
Bueno, entonces, volvemos a justamente acá. Ahora, vamos a los gráficos. Antes de explicar justamente la estructura, bueno, voy a explicar esto básicamente. Bueno, me fui de tema un poquito. Bueno, vamos a esta estructura, ¿sí? Esta estructura justamente de una tendencia alcista, ¿sí? En donde tengo trazada una línea, justamente. Sí, ahora reviso el chat, aguarden. Tengo trazada una línea, ¿sí? Con aproximadamente 29 grados, que me indica fuerza. Ahí veo el chat, ¿eh? Estamos armándolo, ¿sí? La idea empezó con Un poquito más, a ver. la tendencia. Buena pregunta, Importante, buena sí, muy pregunta. buena pregunta. A ver, siempre la temporalidad alta es muchísimo mejor, ¿sí? Incluso D1 y H4, ¿sí? Ya son temporalidades casi de swing trading, ¿sí? Yo recomiendo, nosotros utilizamos justamente esas temporalidades, ¿sí? Pero yo siempre recomiendo lo mismo, H1 en adelante. H1 en adelante, si ustedes no van a... A ver, no digo que en 15 no sirve, no lo aconsejo. ¿Sí? Es más, yo estoy operando incluso un canal, ¿sí? En una criptomoneda, si me voy rapidito para contestarte la pregunta, y fíjate cómo el activo, eh, justamente, tengo una tendencia alcista de momento, una tendencia alcista de momento, si no con una secuencia amplia, pero fíjate cómo el activo, fíjate cómo hace los mínimos, la parte baja de justamente de la vela es ascendente y fíjate que los máximos son ascendentes, ¿sí? Y estoy en 15 minutos. Obviamente, este canal, ¿sí? En 15 no es más de continuación que justamente en H1, ¿sí? En H1 en adelante, justamente, fíjate que los movimientos son más consistentes, ¿sí? Son de más larga duración. Obviamente depende también del activo, ¿no? Aquí otra pregunta igual abajo. Los cursos. No, y eso estamos todavía. No, mira, con el tema de los cursos, bueno, estamos preparando todo el contenido porque no queremos hacer un curso mediocre. No, todo, a ver, para que se entienda claro, es más, si ven los videos de YouTube van a ver que nosotros siempre eh, justamente le damos la idea que estudien, ¿sí? Y justamente se explica todo lo que, a ver, se explica todo lo que uno opera, ¿no? Claro, no vamos a estar explicando algo que a nosotros no nos da dinero o algo que no nos sirvió. Yo quiero dejar algo claro, ¿sí? Primero, ¿por qué no sacamos un curso? A ver, ¿acá cuántas personas hay? ¿Cuántas personas? 21. De las 40 personas, bueno, hay 8 o 9 personas que son nuevas, así que no nos conocen, es la primera vez, pero la gente que ya nos conoce sabe que nuestra intención no es facturar y ya querer cobrar hace 2 meses que venimos con esto, Exacto. y lo estamos haciendo gratis. O sea, está todo en YouTube, son videos de 40 minutos, nada de videitos de 15 minutos, quieren ver más, suscríbanse acá abajo, no, eso vende humo, no. Más adelante esos videos van a estar privados, ¿sí? No públicos, para la gente, tanto de la academia, igual no me gusta decir la academia, repito, me gusta más decirle comunidad, y también para la gente que pague las señales. Eh, pero bueno, nosotros la idea que tenemos por ahora, ya cortito así sigo, no quiero tampoco dar tanta vuelta con esto, nosotros tenemos en mente hacer un servicio de señales, como venimos haciendo ahora, para que la gente que ya sabe y la gente que es novata pueda, aunque sea, hacer un poco de ingreso con una cuenta de $100, $150 o 200, que tenga aunque sea una entradita y pueda ir agrandando su cuenta con nuestras señales, y que no solo paguen por las señales, sino también por 3 Zoom a la semana, que como verán no son Zoom de media hora o 20 minutos, son Zoom como estos que dura 40 minutos, 50 minutos, donde ustedes van a aprender de verdad. Y después aparte vamos a hacer un curso, que eso va a tener un precio aparte, pero vayan olvidándose de cursos de $200, eso capaz, sin mentir, si nos va muy bien el día de mañana, para un profesional ya que sepa, pero no le voy a cobrar a alguien que recién empieza $250 un curso, porque los estaría estafando, ¿sí?
y la verdad que los que ya nos conocen no somos vendehumos, Claro, no, decimos la verdad. acá si ustedes ven los videos de YouTube, siempre se incentiva a la gente a estudiar. Imagínense que le pasamos el libro, justamente le explicamos justamente cómo uno ve el precio, es importante acá. Ustedes tienen que ver justamente, siempre lo digo, lo que hace el precio y no el indicador. Sí, obviamente el indicador a mí me apoya mi análisis. Ustedes tienen que tener justamente un análisis que diga cómo ven el precio. ¿Sí? Si el precio me marca compra, bueno, a ver, ¿qué me dice el oscilador? ¿Compro? ¿Qué me dice el indicador? ¿Compro? Me apoyo, no entro porque el indicador me diga comprar, compro. No, no, no. Bueno, claro, pero por eso digo, quién va a leer el libro, esto ya lo entiende, entonces nosotros ya podemos pasar a otro tema mucho más Claro, a avanzado. ver, yo no te puedo pasar a una zona horaria de Fibonacci o justamente canales de Fibonacci o también justamente el abanico de Gantt. Sí, sí, obviamente no explico esto, Claro, ¿entendés? Que tenés que trazar una línea de 45 grados y demás. obviamente. Pero bueno, digo otra, ¿para qué apps aconsejan para comenzar? Bueno, mira, en YouTube eso ya está, así respondido nosotros rapidito, MetaTrader 4 con el broker Hot Forest para abrir divisas, no cobran comisión ni nada, y después Quanfurity para abrir acciones, eso buscalo en YouTube. Después, tienen todos los PDF que mandamos siempre. Y contesto esto que mucha gente me está preguntando por estrategias. Nosotros en el curso que vamos a largar, no la vamos a llamar estrategias porque la palabra estrategia está muy sucia, ¿sí? Es como yo hablo con un alumno que ya tengo confianza, a la gente le gusta todo color de rosas, estrategia que te vas a hacer millonario en 2 días, no. Nosotros le vamos a llamar método rentable, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un momento para usarla, no se puede usar todos los días. No es que ustedes se van a terminar el curso y van a empezar a usar esa estrategia y se van a sentar y el mercado le va a dar dólares. No, hay que buscar el momento exacto para usar esa estrategia, llámenlo como quieran, ¿sí? Pero no se puede usar todos los días. Y por eso les digo que nosotros no somos vendehumo, eso no se puede usar todos los días, porque anda a agarrar una estrategia con 2 semas en un periodo de consolidación y se te van a cruzar las semas para compra, para venta y vas a perder plata. Listo, no hay más. Claro, o sea, estrategias justamente para entrar con indicadores acá no se usa. ¿Sí? Acá se usa leer justamente la acción del precio, me apoyo de indicadores, ¿sí? Me apoyo de indicadores. Acá se usa mucho chartismo, análisis chartista, ¿sí? No quiere decir que no vayamos a hacer una estrategia, No, pero no, no va a ser una obviamente. estrategia con solamente 2 semas. No, Van a ser con cosas y más tampoco complejas. porque voy a entrar por las semas, ¿sí? Voy a Claro, entrar por nos tiene que otro tipo acompañar. de estructura. Por eso, acá se explica que empiecen a leer el precio, que es lo que le va a hacer la entrada, justamente una buena entrada al mercado. Y justamente fíjense lo que yo mandé el otro día, en nada USDT, el precio me indicaba comprar, no tenía fuerza el oscilador y el activo subió. Eso va a pasar justamente va a pasar, que van a decir, bueno, un 13 el precio me dio compra, pero el oscilador no me dio compra, me dio pérdida de fuerza, no entro y el activo justamente hace lo que uno mira en el precio. ¿Sí? Normalmente, para que ustedes justamente hagan un método rentable, tienen que coincidir los indicadores con lo que ustedes están justamente analizando. Bueno, seguimos entonces. Periodo acumulativo, donde justamente el precio en la parte baja, ¿sí? Entra en acumulación de órdenes, ¿sí? Manos institucionales, ¿sí? Manos fuertes, empiezan a acumular órdenes, pero justamente el precio, ¿sí? No logra reventar, ¿sí? Por un tema de desbalance, justamente acumulan órdenes para luego el precio, ¡pum!, sale de esa zona acumulativa para hacer la estructura de Elliott. Importante, la estructura de Elliott en ruptura justamente de un periodo. ¿Sí? Yo veo mucha gente que utiliza las 5 ondas de Elliott en un rango, eso no sirve. ¿Sí? Lo que yo siempre digo, Fibonacci en un rango, no sirve. Che, pero a mí me dio, en un rango me sirvió, perfecto. Pero quiero que lo hagas continuamente, que esa entrada se te dé continuamente. El mercado no te la va a dar porque estás haciendo una estructura justamente en un lugar que el mercado está indeciso. ¿Sí? Entonces, el activo rompe, perfecto. Esto lo explico rapidito, ¿sí? Básicamente, para no entrar en detalle de Helio, yo quiero armar un video completo, se armó en la clase pasada, no llegué a terminarlo, pero no se grabó. Tuvimos la mala suerte, no se grabó, tuvimos problemas de internet, pero bueno, seguimos. Entonces, el activo rompe, ¿sí? Esto lo voy a explicar ahora en Ferrari, justamente un activo que
tenemos en monitoreo, creo que hay otra más, pero bueno, fíjense que el activo rompe esa zona, ¿sí? Y ajusta, ¿sí? Todo impulso tiene su ajuste. Imagínense que si el activo, si yo tengo un objetivo acá, y el activo sube, 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 no tendría, sería un desbalance total. ¿Cómo funciona el mercado? ¿Cómo se mueve? ¿Sí? Impulso, retroceso, impulso, como indiqué. Entonces, ¿cómo llega el precio a esa zona? Subiendo, corrigiendo, subiendo, corrigiendo y subiendo. Perfecto. Dentro de ese impulso, si yo me voy a temporales más cortitas, si yo estoy en H4, voy a encontrar que capaz que en 30 minutos tengo esta estructura de mercado, ¿sí? Dentro de este impulso. Y dentro de esta corrección se puede dar justamente con una onda zigzag, una onda plana, una bandera, un banderín, un rectángulo, demás y demás. ¿Sí? Mismo un rectángulo se te puede dar una onda plana. ¿Sí? Eso voy a estar justamente explicándolo en los demás Zoom. No quiero ir muy complejo para que no se malinterprete. Pero bueno, yo estoy explicando acá la parte prolija del gráfico. Obviamente esto en un gráfico se da, pero se da justamente con la ley de la alternancia. ¿Cuál es la ley de la alternancia? Disculpen. La ley de la alternancia, cuando el activo, creo que no me sale ahí la alternancia, cuando el activo sube, retrocede, sube, pero no me hace justamente, si acá yo tengo una bandera, justamente el activo en esta zona me va a hacer otro banderín o se va a comportar de otra manera, ¿sí? Básicamente sería, disculpen, básicamente sería cuando el activo no iguala justamente la onda 2 con la onda con la onda 4, perdón, lo hace de diferente manera. Si a mí acá se me hace un banderín, una bandera, justamente acá se me va a dar otro patrón, o incluso si el activo me retrocede en forma de ABC, ¿sí? A, B, C, a ver si tengo el mouse acá. Me retrocede de ABC, justamente acá el activo me va a hacer otro tipo de estructura, ¿sí? Me puede llegar a ser una onda plana, que sería algo así. Sería A, B y C, ¿sí? Justamente en forma de rectangulito, ¿sí? Un patrón de consolidación, ¿sí? Se puede incluso llegar a hacer esa estructura, una onda plana, ¿sí? Y justamente acá un zigzag, ¿sí? O obviamente otro tipo de patrón. Entonces, luego el activo, pum, hace la onda 5, ¿sí? Esto básicamente sería, para explicarlo rápido, después voy a hacer otro zoom de Elliott, sería onda 1, onda 1, voy a poner así más fácil. Onda 1, ¿sí? Onda 2, esta de acá, onda 3, ¿sí? Onda 4 acá y onda 5, ¿sí? Esto lo borro, si no se malinterpreta. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, importante, ¿cómo determinar Elliott? Siempre en una estructura alcista ustedes tienen que tener 4 puntos, siempre 2 puntos en la parte alta y 2 puntos en la parte baja. Importante eso. Yo cómo sé que estoy en una estructura alcista, y bueno, cuando tenés 2 puntos en la parte alta y 2 puntos en la parte baja. ¿Con qué estructura? Ascendente en el punto de un impulso alcista, de una tendencia alcista, y descendente dentro de un impulso bajista, ¿sí? Vamos a los gráficos, así ustedes van entendiendo mejor. Fíjense, Mercado Libre en H4. Fíjense que como acá el activo fíjense, el activo viene, fíjense, llega a esta zona, me hace, este mouse es medio, voy a hacer con esto. Fíjense, el activo me hace un impulso, retrocede. ¿Sí? Acá yo ya trazo un punto. Fíjense. Me vuelve a hacer un máximo ascendente. Fíjense acá,
Che, pero me rompió la línea de tendencia, ¿qué hago? Hizo pullback, entro en venta y fíjense lo que les explicaba recién. Acá incluso todavía tengo mínimo ascendente, no tengo estructura para pensar que hay un cambio de tendencia. Entonces yo sigo siendo alcista. Fíjense que el activo engaña con esa justamente ruptura. Igualmente acá uno la traza así, pero cuando rompe, ¿eso qué significa? Que la línea pierde fuerza, ¿sí? Entonces ustedes ¿qué van a hacer? Van a trazar nuevamente de ese mínimo, lo van a modificar, ¿sí? Van a modificar su línea. ¿Por qué? Porque el activo rompe, porque pierde fuerza y ustedes tienen que actualizar justamente esa línea. Tienen que seguir ustedes la fuerza de la tendencia, ¿sí? Yo obviamente a esto le pongo ángulos, ¿sí? Para saber en qué tipo de momento estoy de la tendencia. Y como yo siempre digo, una tendencia de 30, lo tomaría de 30 para arriba, tiene fuerza y 30 para abajo va perdiendo. No digo que no es una tendencia, digamos, a largo plazo, ¿sí? Incluso lo tomo con menos fuerza, ¿sí? Bueno, entonces, incluso Murphy indica que una línea de 60 grados hacia arriba ya es una tendencia con mucha, mucha, mucha fuerza, ¿sí? Bueno, fíjense, el activo hace justamente un mínimo, máximo ascendente, vuelve a hacer un mínimo ascendente relacionado a este anterior, ¿sí? Vuelve a subir, ¿sí? Hace justamente un máximo en este punto superior, un máximo ascendente, vuelve a hacer un mínimo, vuelve a hacer un máximo, siempre ascendente, y fíjense que vuelve a hacer un mínimo, obviamente con aceleración, ¿sí? Acá hay aceleración justamente de ese impulso, y el activo justamente está en una zona de consolidación, justamente con un patroncito de calma de precios, ¿sí? Fíjense cómo el activo respeta justamente la línea de tendencia. Entonces siempre la línea la tienen que trazar, ¿sí? Dentro justamente de los mínimos y máximos, y dentro de esa tendencia van haciendo líneas internas. ¿Eso qué quiere decir líneas internas? Justamente la pérdida de fuerza y el aumento de fuerza, ¿sí? Si yo incluso tengo una línea de tendencia, voy a agarrar este mouse más claro. Tengo una línea de tendencia, ¿sí? Trazada de acá a acá, porque justamente el activo, ¿sí? Vamos a pensar que justamente el activo, esto no lo voy a trazar, justamente el activo llegó ahí, ¿sí? Este es mi punto de referencia, ¿sí? Yo arranco acá, acá para arriba, perfecto. Entonces, yo ya acá tengo una línea de tendencia, ¿sí? Ahí, y esto lo modifico. Vamos a hacer algo. ¿Sí? Tengo una línea de tendencia de 26 grados, ¿sí? Entonces, empiezo a ver lo que hace el precio, ¿sí? Veo que el precio sube, vamos a darle un poquito más. El precio sube, perfecto. Ahí yo ya tengo este mouse. Tengo justamente, ¿qué tengo acá? Máximos ascendentes, perfecto. Trazo mi línea, obviamente mi línea va a ser amplia, ¿no? Yo la voy trazando para explicar paso a paso, ¿sí? Entonces, tengo máximos ascendentes y tengo mínimos ascendentes, ¿sí? Sigo. Obviamente esto lo van a trazar a largo plazo, ¿no? Ustedes lo trazan así. Y van jugando con eso, con lo que hace el precio, ¿sí? Van viendo que el precio se circula en eso. Ahora veo el chat, ¿eh? Fíjense, e incluso acá, el precio sigue, 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 sigue. Y fíjense que logra hacer máximos nuevos, ¿sí? Y fíjense cómo respeta justamente las líneas trazadas. Son líneas de velocidad, ¿sí? Esa es la palabra, ¿sí? Cuando uno traza, el activo justamente está dentro de esa línea. Justamente las líneas de tendencia siempre importante.
tienen que darle mucha importancia a la parte baja, ¿no? Porque si el activo sube, 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 y yo tengo una línea de tendencia, es importante que en lo que es alcista, ¿sí? Le tengo que dar bola a la ruptura de la línea de abajo, ¿sí? Importante. ¿Por qué? Porque puede ser indicar un cambio de dirección y me tiene que romper la línea de abajo. E incluso en una tendencia bajista, ¿sí? Me tiene que romper mi línea de tendencia, sería la parte alta, porque sería mi parte baja. No sé si eso se entiende bien. Ahora analizo Bitcoin. Bitcoin yo lo tengo alcista, se mandó un análisis en el grupo, pero yo esperaría más corrección. ¿Sí? Ahora te lo analizo. También una estructura de helio muy clara, onda 4, esperaría que me haga más onda 4 con un doble techo. Ahora te lo analizo. Fíjense que el activo rompe esta línea, entonces, ¿qué quiere decir? Que justamente en la parte alta tengo más fuerza, ¿sí? O falsa ruptura, pero yo siempre trazo todo, ¿sí? Fíjense que el activo va a buscar la parte baja, y yo justamente acá, ya de mi primer punto, ¿sí? Trazo la parte alta, ¿sí? Eso quiere decir que justamente hay fuerza y esa línea, aunque a futuro no me la respete, capaz que la vuelve a retestear, ¿sí? Yo trazo todo, ¿sí? Fíjense que justamente el activo llega a esa zona. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Este es un ejemplo, hago otro ejemplo claro, de justamente un activo que se está operando con línea de tendencia, ¿sí? Y ya vamos cerrando el zoom. Fíjense, el activo tiene justamente, fíjense, tiene uno, esto se tomaría como 1, 2, 3, 4, 5, imagínense todos los toques que tiene y cada vez que el activo retestea esa zona, fíjense cómo se manifiesta, ¿sí? Esto es una temporalidad de 1, fíjense que el activo llega a esta zona, sube, llega a esta zona, sube, llega a esta zona, sube, ¿sí? A ver, Vamos repasando Bitcoin. una por una. Vamos con Bitcoin y ya vamos cerrando. Bitcoin, yo tengo estructura Elliott. Fíjate lo que expliqué, cómo el activo lo hace. ¿Sí? Yo lo que explico, el gráfico habla solo. Fase acumulativa, el activo rompe, agarro la onda que me rompe, esa es mi onda 1, onda 2. ¿Sí? Mi onda 2, importante siempre, ¿sí? De manual, yo te tomo 38.2 el retroceso de Fibonacci o 50%, e incluso el activo en 61.8, onda 2 es válido. ¿Sí? Obviamente me gustaría tener esos niveles, porque ¿qué significa cuando el activo retrocede poco? Que la tendencia es fuerte, ¿sí? Tengo fuerza a seguir subiendo. Entonces, sigo. El activo sigue, mi onda 3, fíjense que mi onda 3, si yo trazo, rapidito, y ya cerramos, si yo trazo mi extensión de Fibonacci, que me dice hasta dónde el activo puede llegar, fíjense que marco onda 1, finalización de onda 2, y me da justamente que el activo, para que sea onda 3, mínimo me tiene que retestear este nivel, ¿sí? El nivel del 1.618. El activo logra llegar a eso y ajusta, perfecto. Tengo onda 3 y onda 4, ¿sí? Onda 4, importante, cuando ajusta, ¿sí? No tiene que meterse dentro de onda 1, ¿sí? No tiene que meterse. Si retestea y sale, mucho mejor. Pero si no llega, también es válido. Tengo estructura helio todavía. Fíjense, el activo ajusta con 4, pum, hace 5, ¿sí? Vio la 5, perfecto. Hace una ABC de corrección, ¿sí? Obviamente con justamente no lo hace en forma de zigzag, casi plano, fíjense que la onda A casi la ajusta al 100% B, eso significa que es una onda de corrección plana, ¿sí? Y fíjense que el activo hace lo mismo, entra en fase acumulativa y sale, pum, onda 2, que me llega al 61.8 válido, pum, onda 3, bajo onda 4, fíjense que mismo la extensión de esto me da en el 1.618, ¿sí? El activo ajusta, ¿sí? Y ya me cumple onda 5, ¿sí?
Onda 5 incluso puede igualar a 3. Yo esperaría que me haga lo mismo de onda 1. ¿Sí? Si onda 1 me hace esto casi, ¿sí? Yo esperaría que el activo mínimo me llegue acá, ¿sí? A 51,247. ¿Sí? Yo hubiese esperado que el activo, ¿sí? Me retesté esta zona. Es lo que yo marqué, justamente se mandó en el grupo con fotos y demás, que el activo me venga a retestear más acá y acá yo compraría para finalizar onda 5. Incluso acá el activo puede dejar un doble techo y bajar, ¿sí? Eso es lo que es Bitcoin, ¿eh? Así que yo no te aconsejo, por ahora no te aconsejo hacer nada en esta cripto, esperar, ¿sí? Porque el activo incluso ya puede subir para buscar onda 5 y luego ajustar. El ajuste sin duda está a la vista porque ya estás finalizando una estructura, ¿sí? Yo esperaría justamente que el activo ajuste para comprar. Esperaría corregir para comprar. Hay otras preguntas más, me parece. No, baja más. Bueno, la Bitcoin te la contesté. Es como que señales, romper la tendencia. Lo que nos pasó con nosotros con nada. ¿Cómo? Es común que no haya señales de romper la tendencia y a la primera rompa y baje No, abruptamente el eso es ruido de precio. mercado, se hace eso, el ¿Pero por activo. qué no mostraste el ejemplo de ADA? Que es lo mismo que pasó, porque me parece que ahora está en precio de entrada. Fíjate que está en precio de entrada. Y si nosotros entramos ahí, está otra vez casi en precio de entrada. A ver, lo del rompimiento que decís vos es ruido de mercado, ¿sí? Vos tenés que pensar siempre que tenés que tener un mínimo más bajo y un alto más bajo, ¿sí? Ya es una estructura de patrón chartista de reversión, no quiere decir que el activo rompa con fuerza, yo voy a vender. Estás vendiendo justamente la parte baja, es un error gravísimo. Decirle que las líneas de Elliot ya vamos a estar en YouTube. Sí, Elliot, la idea no está eso En porque no YouTube se no está. grabó, ¿te acordás? Ah, no se grabó. Eso Bueno, lo vamos a podemos hacer armar. el próximo Zoom El si próximo quieren. Zoom hacemos estructura de Elliot, lo vamos a armar bien. Pero bueno, traten de leer el libro, así están un poquito al tanto. Pero bueno. Bueno, vamos cerrando el Zoom. ¿Querés acotar algo? Ya cerramos. No, gracias primero Disculpen a. la demora en hablar justamente tanto de un tema, pero bueno, para que se entienda. Primero agradecerle a las personas nuevas, ¿sí? Que no saben mucho y bueno, por eso nos demoramos tanto en explicar estas cosas que son básicas y también agradecerle a las personas que ya están un poquito más avanzadas. Quédense tranquilos que en los próximos Zoom, mediante vaya pasando el tiempo, vamos a explicar temas mucho más importantes. Esto no es nada, esto recién empieza, esto es lo básico. Ah, en esta compu no está. No, lo tengo en otra compu, si no, les mostraba, tenemos como 10 carpetas ya llenas para los próximos Zoom y para la academia, así que nada, a estudiar, a esperar los próximos Zoom y nada. Bueno, vamos cerrando el Zoom. Que tengan buenas noches, ¿sí? Y espero que se haya entendido. Esto recién es el comienzo de justamente formar Una comunidad. una comunidad informativa, ¿sí? Lo importante es que ustedes les salga de uno, ¿sí? Y estudien, ¿sí? Ahora voy a pasar todos los PDF, voy a pasar todo lo que ya venimos pasando de hace 2 meses, así que quédense tranquilos que van a tener todo el material. Buenas noches, chicos. Bueno, que tengan buenas noches y descansen.